para aquellas proteínas, el nivel cuaternario era válido para aquellas proteínas que están constituidas por más de una cadena, es decir, de 2 a más. Porque el nivel cuaternario nos decía qué enlaces, qué fuerzas son las que permiten permanecer juntas a esas varias cadenas, ¿no? ¿Qué tipo de enlaces determinaban la cuaternaria? Todos los tipos que habíamos mencionado que podían permitir un nivel terciario, aquí formaban nuevos también de cualquiera de esos que mencionamos, vuelvo a repetirlos mejor, fuerzas de Van der Waals, enlaces iónicos, salinos o electrostáticos, fuerzas hidrofóbicas, puentes disulfuro, nuevos puentes de hidrógeno, ¿no? Bien, y acá teníamos entonces el detalle de cada una de ellas gráficas. Acá tienen la estructura primaria. Como pueden ver, abajo, por ejemplo, es de la insulina. Entonces, como la insulina es de doble cadena, me tienen que mostrar la secuencia de aminoácidos de sus 2 cadenas, ¿no? Notan ustedes que ahí las 2 cadenas están unidas por puentes disulfuro. Se dan cuenta que si esta proteína en su estructura primaria no hubiera tenido la cisteína, este aminoácido azufrado, no hubiera podido formar puente de hidrógeno, ¿no es cierto? No podrían unirse las 2 cadenas, o sea, no podía funcionar esa insulina. Entonces, qué importante es la correcta estructura primaria de una proteína en realidad, ¿no? Siguiente. Acá tiene la estructura secundaria, la de, a ver, la manito. Ahí está, la de esta manito debería tener color, ¿no? Un color azul, algo para que se note. A ver, un alfa hélice, miren qué plegadita está la alfa hélice. Estos son los puentes de hidrógeno, miren, ahí hay puente de hidrógeno, acá hay otro puente de hidrógeno, acá hay otro. Entonces, se están formando entre el CO y el NH de enlaces peptídicos que corresponden a aminoácidos que se separan uno del otro por 4 residuos. Al medio y a la derecha tienen la triple hélice del colágeno. Miren que también es un nivel secundario considerado esa triple hélice, pero miren que esta hélice es más estirada, ¿no? No está tan torcidita como una alfa hélice normal, ¿no es cierto? Esta triple hélice es una hélice floja, digamos, ¿no? Toda estirada, no está bien plegadita. Y esto es porque en el colágeno abundan los residuos aminoacídicos de prolina e hidroxiprolina. Y ya creo que les había comentado que la prolina es un aminoácido que justamente donde se encuentra abundante no permite adoptar plegamientos complejos. O sea, como que interfiere en el plegamiento. Como esta proteína es rica en ellos, en estos residuos, entonces su plegamiento es leve, digamos. Vamos con la siguiente. Nuevamente la triple S de colágeno. Claro, al tener 3 cadenas hace que la estructura sea más fuerte, ¿no? Y por lo tanto sus funciones sean de resistencia, de tensión. Aquí tenemos la lámina plegada o lámina beta, el otro tipo típico de estructura secundaria. Miren, esto acá en el medio es una sola cadena con 3 sectores. Pareciera que fueran 3 cadenas sueltas porque no veo las uniones de los costados. Pero sí hay uniones, sino que no se notan acá, ¿no? En el gráfico no las han representado. Una sola cadena. Entonces, esto sería un sector, segundo sector, tercer sector. Entonces, los puentes de hidrógeno, como ven allí esas rayitas, se están formando entre el CO de un sector con el NH de otro sector, ¿no es cierto? Aminoácidos que están ampliamente separados, ¿sí? Además, se dice lámina plegada porque la distribución de las cadenas laterales en cada sector es alternada, o sea, uno hacia arriba, el otro hacia abajo. Miren esas bolitas rojas. Uno hacia arriba, el otro hacia abajo. Entonces, si yo me imagino esta estructura como un plano, pareciera un plano, pues, con esto de arriba hacia abajo, un plano plegado, ¿no? Las láminas beta pueden ser paralelas, como ven allí, donde los sectores tienen la misma orientación de sus aminoácidos, o sea, encuentro el amino y carboxilo en la misma dirección, mientras que son antiparalelas cuando los sectores tienen orientaciones alternas, o sea, un sector de la cadena empieza con amino, carboxilo en dirección hacia abajo, digamos, de los aminoácidos, y el otro está al revés, acá encuentro carboxilo, luego el amino, carboxilo, luego el amino, y así, ¿no? Las proteínas que llegan a tener nivel terciario, en algunas de ellas podemos encontrar que
pueden alternarse sectores con alfa hélice y otra alfa hélice, o lámina beta con otra lámina beta, o alfa hélice con la lámina beta. Es decir, las dos conformaciones que habíamos dicho presentes en una sola estructura. Pero ¿por qué la propiedad, dirán ustedes, nos está hablando de nivel terciario, si me está hablando de alfa hélice y lámina beta? Es que van a ver que estamos hablando de estas conformaciones con sectores que sirven de doblez de estas alfa o láminas beta que estoy mencionando. A estos arreglos, a estas estructuras, digamos, donde encontramos dos tipos de arreglos con un sector comunicador que permite un plegamiento por encima del secundario, le llamamos motivos superestructurales o estructuras supersecundarias. Pero vuelvo a señalar, las estructuras supersecundarias no se confundan por el nombre, por algo es super. Son estructuras propias de proteínas con estructura terciaria, ¿sí? Son un subtipo de terciaria, digamos. Veámoslo mejor, porque creo que con una imagen va a entenderse mejor. Pasemos este nivel, esta es la representación de la estructura terciaria, ¿no? Y abajo están los diferentes tipos de enlaces que ya mencioné, permiten la estructura terciaria a nivel de las cadenas laterales. No olvidar, cadenas laterales. Las preguntas en el examen son así, ¿no? ¿Qué tipo de enlaces determinan el nivel secundario o el terciario y dónde están esos enlaces? Miren acá, aquí están las estructuras supersecundarias que les digo propias de estructuras terciarias, de proteínas con estructura terciaria. Entonces, ¿esto es un nivel terciario? Sí, porque están viendo en el primer caso, en el modelo hélice, ven la hélice y está doblada, ¿no es cierto? Está torcida aquí, ¿sí? Entonces, es un torcimiento por encima del torcimiento normal que ya tiene una alfa hélice, por eso que es un nivel terciario. Y este segmento que ustedes ven como un codito blanco, ¿no? Ahí lo estoy señalando con el puntero, es una secuencia igual de aminoácidos, solo que la han representado así, delgadita, digamos, porque no adopta nivel secundario. Podría ser, por ejemplo, una secuencia rica en prolinas, como les digo, que no se pliega, pero que me sirve de codo para que justamente sea el punto de torsión, ¿no? Para que yo pueda encontrar esta estructura supersecundaria. Entonces, como tengo dos arreglos de alfas hélices dentro de una misma estructura, separados por este codo, a estos le vamos a llamar dominios, ¿no? Tiene un dominio aquí, otro dominio por acá. Miremos el otro modelo, la mano F, de igual manera tengo alfa hélice que se plegó por encima de ella, ¿no es cierto? Miren acá, esto que está como plomito, y vuelta alfa hélice, ¿no? Entonces es un nivel también secundario propio de proteínas que transportan elementos químicos como la calmodulina que transporta calcio aquí al medio. Y también tenemos alternado, miren otro nivel estructural de super secundario con láminas beta, miren, lámina beta, conectores, o sea, secuencias que no se plegaron, y atrás tengo otra lámina beta que determina el llamado barril beta, ¿no? O sea, también puedo alternar lámina, con sectores de conexión. Cada dominio, como les digo, cada sector que adopta un plegamiento particular, se pliega y se desnaturaliza independientemente de otro. Inclusive pueden tener una función diferenciada. Hay proteínas que solamente en uno de sus dominios presentan actividad enzimática, por ejemplo, ¿no? Solamente ese sector, con ese plegamiento que adoptó, presenta actividad enzimática, actividad catalítica, y los otros sectores no. Algo muy particular de las proteínas, ¿no? Como hay sectores con funciones particulares. Que, bueno, hablo de función catalítica, puede ser una función de unión, por ejemplo, a colágeno o a laminina, ¿no? Para poder anclar ciertas proteínas a ella, o glúcidos también. Y acá tenemos el nivel cuaternario. Medio borrosín acá a la derecha, no sé si lo notan, ¿sí? Estamos representando ahí el nivel cuaternario de la hemoglobina, que tiene 4 cadenas, 2 alfa, amarillas, 2 beta celestes, y en cada una de las cadenas tiene lo que parece un satélite, es el grupo hemo en realidad, ¿no? Porque son hemoproteínas, la hemoglobina. El grupo hemo lo que en realidad le confiere es la molécula de naturaleza porfirínica, que en realidad le confiere el color rojo a la sangre, ¿no?
es por el grupo hemo en realidad. Miren acá arribita, me están separando una de las cadenas, ¿no? Y noten que es un nivel terciario que ha adoptado esta cadena. Igual las 4 han adoptado nivel terciario, ¿no? Y bueno, luego se unen generando el nivel cuaternario, pero cada una de ellas está en nivel terciario, ¿no? Y miren cómo adentro se ve el alfa hélice, ¿no? Y dentro del alfa hélice, ¿qué hay? Una secuencia de aminoácidos. Entonces, entiéndase que dentro de los niveles superiores están inmersos los niveles inferiores, ¿no? Están inmersos los niveles inferiores. Pero si nosotros quisiéramos saber, que alguien me diga, ¿cuál es el nivel que presenta una proteína específica, ¿no? En la naturaleza, o sea, ¿con qué nivel yo la encuentro? ¿Hasta dónde llegó? ¿Cómo se presenta? ¿Cierto? Porque como les dije inicialmente, no todas las proteínas adoptan los 4 niveles. Algunas llegan hasta el cuarto, otras solamente se han quedado en su estructura hasta el terciario. Otras solamente se presentan con el nivel secundario y hasta ahí no más llegan, ¿no? Entonces, cuando queremos saber el nivel típico de una proteína, el máximo que adopta, cadena alfa con la beta, por su secuencia aminoácida. ¿Por qué se han clasificado, me pregunta una alumna, ¿por qué se habla de cadenas alfa y beta en el caso de la hemoglobina? Porque las secuencias que tienen las alfa, las secuencias aminoácidos, son igualitas entre las alfa, pero tienen otro código, otra secuencia aminoácidica en el caso de las beta, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué les estaba diciendo? Volviendo al tema del nivel estructural típico, ¿no? Si nos preguntamos cuál es el nivel entonces propio, ¿no? Propio, típico de una determinada proteína en cuestión, que equivaldría entonces a su nivel máximo estructural que alcanza, ¿no? Porque con ese nivel máximo es que se presenta en la naturaleza y con ese nivel máximo cumple su papel biológico. Es decir, si es enzima, así y solo así cumple su papel de enzima. Si es una proteína transportadora, con ese nivel estructural transporta. Si yo le quito ese nivel y lo rebajo a uno inferior, ya no puede realizar su función, ¿no? En ese caso, entonces, tenemos que hablar en términos de estructura nativa, ¿sí? Si yo les digo, ¿cuál es la estructura nativa de la hemoglobina? Les estoy preguntando, de otra forma, ¿cuál es el nivel máximo estructural que logra tener esa proteína y con la cual la encuentro en la naturaleza siempre, cumpliendo con ese nivel, pues, su papel biológico, ¿no? ¿Cuál me dirían? A ver, en el chat. A ver, los 3 primeros que me digan, ¿cuál sería la estructura entonces nativa bajo este concepto de la hemoglobina que estamos viendo acá? A los 3 primeros, a ver, para anotarle su participación. He dicho que la estructura nativa es el nivel máximo estructural. Y ahí estamos viendo el nivel máximo estructural de la hemoglobina. A ver, ¿cuál me diría? Muy bien, Keke. Muy bien, Rojas. Se me fue. Quispe-Coaquira, ¿no? Y Quispe-Coaquira. Muy bien. A los 3 primeros ya está Keke, Rojas y Quispe-Coaquira. Claro, el nivel máximo que ustedes están viendo es el nivel cuaternario, ¿no? ¿Qué pasa si yo desdoblo? Imagínense esta de aquí, esta cadenita amarilla. Supongamos que fuera el alfa. Le rompo alguno de los enlaces secundarios. Cuando hablo de enlaces secundarios, hablo de cualquier enlace que no sea el fundamental. Acuérdense que en las proteínas, ¿cuál es el enlace fundamental? El peptídico, ¿no es cierto? Ya, ese no. Cualquier enlace secundario. Es decir, ¿cuál? Fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, todos esos que mencionamos que determinaban de la secundaria hacia arriba, esos son enlaces secundarios, ¿no? Porque no es el fundamental. Entonces, si yo le rompo algunos puentes de hidrógeno exponiéndole a ciertos factores químicos, supongamos, ¿no? O físicos, y este rosoncito amarillo como que se me abre un poquito, ¿ustedes creen que va a poder cumplir su papel biológico? Ya no, ¿no es cierto? Si yo altero su estructura nativa de la proteína, ya no va a cumplir su papel biológico, ¿sí? Peor aún si la hidrolizo, o sea, si le rompo. Cuando hablo de hidrolizar, hablamos de romper el enlace fundamental, ¿no es cierto? En este caso, el peptídico. Entonces, si yo hidrolizo y rompo aminoácidos, menos va a poder cumplir su papel biológico, ¿no es cierto? Muy bien.
su función biológica, ¿ya? Entonces, ahora, las enzimas, por lo general, por el tipo de función que cumplen, que es una función dinámica, ¿no es cierto? Tienen que moverse para permitir ciertas reacciones dentro de la célula, una función dinámica, entonces, tienen una estructura globular. Entonces, su nivel propio de las enzimas o bien es el terciario, que es globular, ¿no es cierto? O si es una enzima que está constituida por varias cadenas, de hecho que su nivel nativo tiene que ser el cuaternario. Si solamente las enzimas en cuestión que analice tienen una sola cadena, de hecho su nivel nativo, su estructura nativa, es el nivel terciario. Y si tienen varias, el cuaternario. ¿Y cuál sería la estructura nativa para una proteína que más bien es fibrosa? ¿Cuál creen ustedes que sería para una fibrosa? A ver, los tres primeros. ¿Cuál sería el nivel para una fibrosa? Desde el nivel secundario para arriba se consideran niveles tridimensionales, porque el nivel primario solamente es la secuencia, como les digo, lo más básico y elemental que podemos identificar, ¿no? A ver, ¿quién me escribe? ¿Cuál sería para una proteína fibrosa su nivel, su estructura nativa, creen ustedes? ¿El secundario, el terciario o el cuaternario? Para una proteína fibrosa. El secundario, muy bien, el secundario. Ya, ahí ya tengo a mis tres, gracias. A ver, ¿quién me dijo dónde está? Rojas. Prieto. Más me dijeron, terciario no, porque terciario es globular. Y Muyumi. Muy bien. Ya, miren la estructura secundaria. Es alargada como alfa hélice o es plegada como una lámina. ¿Se dan cuenta? Eso es una estructura fibrosa, de resistencia. Acuérdense, en la clasificación de las proteínas vimos proteínas fibrosas y proteínas globulares. Hablando de conformación, las fibrosas suelen formar haces, puede ser uno al costado del otro o paquetes, ¿no? Así, que proporcionan resistencia. Por eso. En cambio, las globulares tienen plegamientos, como ven el terciario o el cuaternario, que les permite funciones dinámicas. Muy bien. Miss, arriba fuiste. ¿Qué? No entendí Portugal. A ver si me escribes un poquito más completo. Tercero. El primero. ¿Tercero o primero? No entiendo. Cuaternaria. Pero es que fueron los tres primeros. Ahí puse a Keke, Rojas y Quispe Cojira. Esos fueron los tres primeros de la primera pregunta. Ya, sigamos.